Vamos a ver una observación de la ley de Ampère. Sabíamos que en su forma integral era la integral cerrada de línea de B de L era igual a mu 0 por la corriente encerrada, que esta corriente encerrada estaba definida, era la integral de superficie de J por dA, J siendo la densidad de corriente de volumen, en este caso J. Entonces vamos a analizar la parte de la carga de la corriente encerrada, es decir, la integral de J de A en la superficie. Y lo que queremos analizar es qué pasa con esta superficie. Ya lo hemos usado varias veces. Tenemos un bucle, el que sea, y lo que decíamos siempre es tenemos corriente pasando a través, y esa corriente que pasa a través, no la que está encerrada, porque podría ser que tengamos corriente yendo paralelo al bucle, y esto no lo está atravesando. En cambio, esta integral nos está diciendo que es la corriente que atraviesa el bucle, el azul, es la frontera de la superficie que luego es lo de adentro, ¿no? Si esto es el amarillo, vamos a poner, es, y lo rojo es el J que está pasando hacia adentro. El tema es que como no aclara cuál S es, yo podría tener, si bien esto, pero también esa es la misma frontera que tiene un hemisferio, por ejemplo. Este hemisferio tiene como frontera lineal, digamos, esto también, porque es en ambos casos donde se termina la superficie. Entonces, además podemos elegir cualquier otra, hay infinitas. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Hay alguna diferencia entre esta y cualquier otra? Vamos a hacer una comparación entre estos dos, solo como ejemplo. Hay que recordar que las corrientes son constantes. Entonces, por conservación de carga, cualquier corriente que fluye a través del disco puede hacer algunas cosas nada más. Por ejemplo, la corriente puede simplemente pasar a través del disco y en el caso del hemisferio también ir a través del hemisferio, o puede empezar a dar vueltas una vez que pasó el disco y quedarse dentro del volumen del hemisferio y acumularse en algún lado o quedándose dando vueltas. Pero hay que considerar que estamos con corrientes constantes. Si se acumula en algún lado la corriente o empieza a dar vueltas, entonces dentro del volumen la corriente ya no es constante, se empieza a crecer cada vez más. Entonces eso no puede ocurrir si estamos bajo corrientes constantes. Ahora, si la corriente está yendo a través del disco, pero además sigue y atraviesa el hemisferio, entonces la cantidad de flujo que tenemos atravesando esta superficie y la parte que tiene que ver con el hemisferio tiene que ser la misma, eso es por conservación de carga. Si tenemos el caso en que entra corriente y después da la vuelta y sale, en ese caso vamos a tener una parte positiva, digamos, y otra negativa que netamente va a dar cero. Así que en ese caso no va a haber problema. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que si la corriente fluye a través de este disco o del hemisferio, tenemos la misma cantidad de corriente pasando, o sea, es lo mismo si consideramos este hemisferio o solo el disco, porque lo único que nos interesa es la cantidad de corriente que pasa a través de ese disco y va a ser lo mismo en ambos casos. Ya si pasa o si pasa y vuelve, tenemos que la situación no depende entonces de la superficie que encierra este bucle. Esto depende de que la divergencia de J es igual a cero. Eso lo habíamos visto cuando definimos la magnetostaquia como cuando teníamos corrientes constantes. Cuando tenemos una corriente constante que fluye en un cable, la magnitud I tiene que ser la misma en todo el cable. Esto significa que la carga no se puede apilar en cualquier lado y entonces eso evita
que no sea una corriente constante. En particular, usando la ecuación de continuidad y además, si pedimos que la densidad de carga, la derivada de la densidad de carga en función del tiempo, o sea, que el cambio de la densidad de carga en el tiempo sea igual a cero, obtenemos que la divergencia de J era igual a cero. Era justamente una consecuencia de estar en el ámbito de electrostática y magnetostática.